envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy vamos a estar compartiendo la última parte del capítulo 12. Por eso ahora quiero invitarlos a que podamos leer alternativamente Hechos capítulo 12, los versículos del 12 hasta el 25. ¿Está bien? Vamos a leer el pasaje del día de hoy. Comenzamos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a realizar juntos una oración antes de comenzar con el mensaje. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos estar en este lugar para adorarte, para traer nuestro corazón delante de ti en agradecimiento y también en absoluta dependencia, porque tú eres quien obra siempre a nuestro favor con tu inmenso amor. Señor, en este momento guíanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a comprender la palabra y sea esta palabra de gran bendición para nuestra vida. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. El versículo clave de este día es el versículo 24. Lo vamos a leer juntos y una voz, es un versículo breve, vamos a leer juntos. ¿Ya? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vamos a hablar hoy sobre lo inesperado, lo inesperado. Como vimos en la semana pasada, una nueva ola de persecuciones en contra de la iglesia había nacido por determinación del rey Herodes Agripa. Este rey había maltratado a algunos creyentes y había matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el primero de los 12 en morir por Cristo. Al ver que esto les agradaba a los judíos, a fin de congraciarse con ellos, metió también en la cárcel a Pedro. Pero como se encontraban en días de la fiesta de los panes sin levadura, Agripa mantuvo preso al apóstol a fin de presentarlo ante el pueblo al terminar la celebración. Sin embargo, la noche anterior a ser enjuiciado, en el último momento, Dios intervino de forma sobrenatural y libró y rescató a Pedro de la cárcel. Sin que ninguno de los custodios se percatase, un ángel irrumpió en la celda de Pedro y las cadenas se le cayeron de sus manos y las puertas se abrieron delante de él. Luego que salió de la cárcel, luego de que salió de prisión, el ángel que lo acompañaba desapareció.
Recién entonces el apóstol reconoció que todo lo que había vivido era real. Lo inesperado había acontecido. Estaba libre. Dios había escuchado la oración de la iglesia y libró a Pedro de una pena de muerte inminente. De este modo, su escape de prisión tomó por sorpresa tanto a los hermanos como al rey Herodes. El Señor había frustrado los malvados propósitos de Agripa y pronto sellaría su victoria definitiva contra ese perseguidor. Día tras día, nosotros también somos sorprendidos por lo inesperado. Lo inesperado puede invadirnos, desconcertarnos o angustiarnos, como aquella persecución que sufrieron los cristianos. Pero también lo inesperado puede maravillarnos, como la grandiosa respuesta del Señor a las plegarias de su iglesia. Por más que aparezcan muchas situaciones imprevistas, la última palabra siempre la tiene el Señor. ¿Amén? La última palabra siempre la tiene el Señor. Él es el soberano, Él es el dueño de nuestro destino y Él obra a nuestro favor. No dudemos de su segura intervención que se manifestará en el tiempo exacto. No dudemos de sus amorosas respuestas. ¿Te invade la preocupación o la ansiedad ante lo inesperado? Nuestro Señor está sobre todo. Como soberano de la creación, tiene todo bajo control. Esperemos con fe expectante en Él y Él obrará a nuestro favor. Amén. Reconociendo que había sido liberado de forma milagrosa, Pedro prosiguió su camino por las calles de Jerusalén. Entonces llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ante el encarcelamiento de Pedro, los hermanos se mantenían unidos en oración. Ellos oraban, ellos esperaban que el Señor realizara algún asombroso milagro para rescatar al apóstol de las garras de Herodes. La palabra señala que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Finalmente, tal como lo habían deseado, Dios les acercó la respuesta de forma extraordinaria. ¿Y por qué era de forma extraordinaria? Porque esa respuesta les llegó, tal como si Mercado Libre o Pedidos Ya les dejara su pedido en la puerta. En la puerta de su casa, golpeando, estaba Pedro. Sin embargo, sucedió algo impensado. O sea que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué le pasó a esa muchacha? Nos es un poco raro, un poco extraño y hasta graciosa la actitud de ella. Porque ella no dudó que Pedro estaba golpeando a la puerta, pero no le abrió, sino que sus impulsos la llevaron primero a contarles a los hermanos quién había llegado de visita. Tal vez en su mente se combinaron la desbordante alegría y el terrible susto por lo inesperado. A causa de su alegría, salió corriendo a compartir la buena noticia, pero por causa del susto no le abrió la puerta. Y Pedro seguía afuera de la casa, con todo el riesgo que esto implicaba para una persona que acababa de fugarse de la cárcel. Hacía apenas unos instantes, las cadenas que lo esposaban se habían desplomado de sus manos. Las puertas más fuertes de hierro y custodiadas en la cárcel se habían abierto por sí solas a su paso. Pero ahora, Rode, una tierna muchacha, se olvidó de dejarlo entrar a la casa por no abrirle una simple puerta doméstica. Aún así, esta actitud tragicómica dejó expuesta la incredulidad de los hermanos. Porque al oír las noticias de Rode, ellos le dijeron, estás loca.
¿de qué estás hablando? Estás loca. Pero ella seguía, ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es su ángel. Cuando Rode afirmó que Pedro estaba a la puerta, algunos la trataron de desquiciada. Otros ignoraron sus comentarios y le dijeron con indiferencia que debía tratarse del ángel del apóstol. Entre los judíos se creía que todo hombre tiene un ángel gemelo, un ángel de la guarda gemelo en apariencia, que abandona a la persona en el momento de la muerte. Así que hubo quienes ya daban por muerto a Pedro. En conclusión, los que habían estado orando sin cesar, con lágrimas en los ojos y declarando con su completa entrega y dependencia en el Señor, pidiendo que sea liberado Pedro de la cárcel de forma milagrosa, se resistían a creer que Dios hubiera podido responderles favorablemente. Habían estado listos para orar, estaban listos para clamar al Padre Celestial, pero no estaban listos para recibir su respuesta. ¡Qué increíble comportamiento! ¡Qué increíble! Clamaban al Dios Todopoderoso, pero no esperaban que Él manifestara su poder. Se rendían ante el Dios soberano, pero no pensaban que pudiese tomar el control de la situación. Aunque expresaban su esperanza en el Señor, realmente no esperaron que pasara absolutamente nada. Y entonces, ¿para qué oraban? Oraban intensamente, sí, pero ¿para qué oraban si no tenían las más mínimas expectativas en la respuesta del Dios amoroso? Aunque nos parezca ilógico esto, aunque esto nos parezca contradictorio, esto también suele pasarnos a nosotros, porque también podemos estar bien predispuestos a orar y clamar derramando toda nuestra angustia y necesidad ante el Señor Todopoderoso y Soberano, creyendo que Él puede hacer posible aquello que es imposible para nosotros. Pero necesitamos preguntarnos si estamos realmente dispuestos, si estamos realmente preparados para recibir su respuesta. ¿Creemos que Dios nos está escuchando? ¿Creemos que Él obrará en efecto a nuestro favor? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén oraron, pero no estaban preparados para recibir la bendición como respuesta del Señor a sus oraciones. Por eso desestimaron las palabras de Rode, la única que creía en que el Señor les estaba enviando su respuesta, pero se olvidó de dar el último paso de abrir la puerta. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. En lugar de ir corriendo y abrazar a Pedro, estás acá, estás vivo, ¿con qué haces? Se quedaron atónitos porque no esperaban la respuesta del Señor. Estaban atónitos, impactados por lo inesperado, boquiabiertos, desconcertados, confundidos, por causa del desbarajuste que les causaba haber parado a Pedro frente a ellos. En vez de alegrarse por la gloriosa respuesta del Señor, se quedaron duros, pasmados. Luego, el bullicio comenzó a levantarse entre los testigos. Por eso Pedro les pidió silencio y les trajo calma al explicarle lo que había sucedido gracias a la misericordia del Señor. Entonces se fue a otro lugar a fin de proteger a los hermanos. Pedro se fue a otro lugar para proteger a los hermanos. Los hermanos de Jerusalén estuvieron frente a una situación crítica. Uno de ellos, uno muy amado entre ellos, había sido apresado y se encaminaba a una segura ejecución. Por eso oraron a Dios fervientemente. Aún así, fueron sorprendidos por la respuesta del Señor porque no la aguardaban. Fueron sorprendidos por lo inesperado. Esto reveló su incredulidad,
Porque no solo hay que tener fe en Dios al orar, también hay que manifestar fe cuando Él nos da su respuesta. Y ahora te pregunto, ante las adversidades que afrontás a diario, ¿estás listo a orar intensamente, esperando la ayuda del Señor con fe? Amén. Y ahora te pregunto, ¿estás listo a recibir su respuesta a tu clamor también con fe? Amén. No hay mucha fe en esta iglesia, parece. Amén. Que no nos confunda o desconcierte la milagrosa respuesta de Dios. ¿Por qué Él no obraría cuando nosotros oramos a nuestro Dios? ¿Por qué no obraría? ¿Por qué no nos respondería? Él es el Dios vivo que siempre nos escucha. Él es el Dios vivo que siempre actúa a nuestro favor. Amén. Pero los creyentes no fueron los únicos en ser tomados por sorpresa ante lo inesperado. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Nadie entendía lo que había ocurrido con aquel prisionero fuertemente custodiado que misteriosamente había desaparecido sin dejar rastro alguno. Tampoco Herodes comprendía qué era lo que estaba pasando. Y por más que mandó a buscar a Pedro, no pudo hallarlo. Frustrado y enojado, Agripa ordenó que los guardas fuesen llevados a la muerte, cargando sobre ellos el castigo preparado para el que dejaron escapar. Luego, indignado y molesto, el rey abandonó Jerusalén y se fue a su residencia en Cesarea, sin poder darles a los líderes religiosos judíos lo que deseaban. Herodes desconocía que el Señor protege a su iglesia e imparte justicia contra quienes buscan dañar su obra. Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. No seamos sorprendidos por lo inesperado, por no poder creer que el Señor nos responda. Si somos sorprendidos, que esto se deba a que, como nos dice Pablo, nuestro Dios poderoso realiza todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor responde las oraciones de fe de su iglesia. Él escucha el más débil de nuestros gemidos. Dios nos ama y tiene interés en todo lo que nos aqueja. Atiende a todas nuestras súplicas. Él es el que nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que cuando clamamos a Él con fe, ¿cómo no habría de contestarnos? Oremos al Señor con fe indestructible. Esperemos asimismo en Él con fe inquebrantable. Y recibamos con fe y alegría su perfecta respuesta. Amén. Furioso por haber sido vencido en Jerusalén ante lo inesperado de la fuga de Pedro, como dijimos, Herodes se retiró a su casa en la ciudad de Cesarea. Allí sería sorprendido por otro hecho que también estaba fuera de sus cálculos. La palabra nos dice que Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Palestina abastecía a Tiro y a Sidón, ciudades fenicias. Pero debido a un conflicto con el rey Herodes, no se estaban enviando alimentos a estos territorios. Por eso, algunos representantes de Fenicia fueron enviados a cerrar un acuerdo con él para que levantara el bloqueo económico que había impuesto. En medio de esta negociación, Herodes salió ante el pueblo vestido con esplendorosos ropajes reales
y se sentó en el tribunal para dictaminar en el asunto. Como era habitual entre los gobernantes, Agripa comenzó a arengar al pueblo, comenzó a arengar a la gente para que lo aclamara con ensordecedoras alabanzas. Ya estaban preparados también entre el pueblo las masas, aquellos aduladores que respondían a la solicitud del rey con palmoteos y halagos exagerados. Pero esta vez las ovaciones excedieron los límites y Herodes presumió de lo que le laureaban. Las multitudes exclamaban: "Este que habla no es un hombre, sino un Dios". Pero mientras se gloriaba y se jactaba de esta blasfemia, Herodes fue sorprendido por lo inesperado. El relato nos dice que al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquel rey insensato que se creía el dueño de la vida de las personas por decidir enviarles o no alimentos, terminó volviéndose alimento de gusanos, por pretender robar la gloria y la autoridad del único y verdadero Dios. De esta forma, Herodes, el aterrador perseguidor de la iglesia, perdió la vida de la manera más horrenda y humillante. ¿Y por qué le sucedió esto? Por su afán de querer ser considerado un ser divino. Aquel que se creía el supremo de todo fue exterminado de manera repentina y aberrante. Al igual que Pedro, Agripa fue sorprendido por lo inesperado. Pero contrario al apóstol, en vez de ser protegida su vida, el malvado rey se encontró con la muerte. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No hay enemigo alguno que se alce contra Dios o contra su iglesia que prevalezca ante el Señor. Hoy también hay muchos que desean ser reconocidos como dioses o ídolos de las masas para vanagloriarse y sentirse superiores a los demás. Se suben a estrados o escenarios, alzan su voz y arengan a la gente para recibir sus aclamaciones. De este modo, pretenden ser considerados aún más que simples hombres. Así buscan robar la gloria de Dios, acaparando la atención de las personas y buscando volverse los dueños del destino de los otros, tal como Herodes. Por estos días, muchos se oponen abiertamente al Señor y acechan su iglesia, despreciándola o persiguiéndola para cumplir sus ambiciones terrenales. Pero con sus actos atraen la ira y la condenación del Dios Altísimo, el verdadero juez. Así le sucedió a Agripa, que fue degradantemente vencido por el Señor. Así le sucederá a quienes desafíen al único Dios verdadero, porque en el día del juicio final terminarán cayendo en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Herodes pereció comido por gusanos. Su voz fue silenciada, pero la palabra del Señor crecía y multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muerto aquel feroz y cruel perseguidor de la iglesia, la palabra de Dios continuó con su avance triunfante. La palabra de Dios siempre vencerá y progresará, llevando salvación a las almas, más allá de cualquier amenaza. Podrán aparecer muchos falsos maestros y profetas. Podrán surgir las más crueles persecuciones. Pero Jesús afirmó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios prevalecerá. La palabra de Dios triunfará y dará frutos de vida eterna. Así sucedió en los tiempos más duros de la iglesia.
Así también sucederá en estos tiempos, porque nuestro Señor es un Dios fiel, santo y justo. La palabra de Dios crecerá y se multiplicará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Un claro ejemplo de la expansión de la palabra en los momentos más oscuros aparece a continuación en el mismo texto de Hechos, cuando nos dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dejando atrás toda la adversidad que habían observado en su visita a los hermanos de Jerusalén, estos tres siervos, Bernabé, Saulo y Marcos, saldrían a la misión llevando el Evangelio a nuevas tierras unos días más tarde. La palabra de Dios no puede ser detenida. La palabra de Dios no puede ser confinada. La palabra de Dios no puede ser neutralizada o inactivada. El Señor prometió, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Sobre toda oposición, la palabra de Dios llega a nosotros desde lo alto para producir en la tierra de nuestro corazón los frutos que el Señor espera. De este modo, la voluntad de Dios se cumple y su nombre es glorificado por la acción de la palabra que obra en nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Dios responde la oración de su iglesia que clama a Él con fe y en unidad. Estemos seguros que el Señor escucha todas nuestras oraciones y responde. No dudemos de su amor y su labor a nuestro favor. No seamos cristianos llenos de fe en el Señor al orar e incrédulos al recibir su respuesta. Nuestro Padre Celestial llevará a cabo todos sus propósitos de salvación, extendiendo su palabra más allá de cualquier adversidad u oposición. En el tiempo debido, manifestará su gloria y su imbatible poder. Crezca y se multiplique la palabra de Dios también entre nosotros. Abundemos en frutos por la germinación de la semilla de la palabra en nuestro corazón y glorifiquemos así a nuestro Padre Celestial, que al ver nuestras vidas rescatadas de la muerte y transformadas por el Señor, el mundo sea sorprendido por lo inesperado, que el mundo reconozca que no hay otro Dios fuera de Él. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a perseverar en la fe, no únicamente cuando nos acercamos a ti ante la necesidad, sino también al momento de escuchar, de recibir tu respuesta. Ayúdanos a estar preparados, con expectativas, sabiendo que tú siempre escuchas nuestras oraciones y no seamos sorprendidos por lo inesperado a causa de nuestra falta de preparación, a causa de nuestra incredulidad. Señor, tú siempre escuchas nuestras oraciones, tú siempre respondes al más débil de nuestros gemidos, porque tú nos amas y estás atento a todas nuestras súplicas. Tú escuchas la oración de tu iglesia que se une para orar. Y hoy estamos aquí, Señor, sabiendo que tú vas a respondernos de la mejor manera, de la forma más maravillosa y extraordinaria. A veces esa respuesta no será como la que esperábamos, pero será la mejor. Y creemos que en tu respuesta está la mayor bendición. Señor, te damos gracias en esta mañana por llamarnos a vivir con esperanza, sabiendo que tu palabra crecerá y se multiplicará. Nuestro trabajo no es en vano. Señor, tú, todo lo que hacemos por ti, al compartir tu palabra, lo haces multiplicar, lo haces llevar fruto. Señor, gracias por darnos este tiempo, por llevarnos a meditar, por llamarnos a vivir en la fe, por llamarnos a vivir en la esperanza. Te pedimos que sigas guiándonos y tu obra siga extendiéndose también en medio de nosotros. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Envíame a mí.